Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Un nuevo programa de Vidas con Luz, una nueva aventura con ustedes, compartida en esta noche de los miércoles en Popular Televisión, en esta emisora que está a su servicio. Una nueva persona, un nuevo invitado, en este caso un gallego de tierras lejanas, pero una tierra muy querida, desde el Ferrol del Caudillo, que aterrizó ya entre nosotros en Murcia pues hace unos 30 años, más o menos. Aproximadamente. Don Francisco Tomás García Purriños. Mejor que lo digas tú, porque si lo digo yo, con mi defecto en la R, no saldría bien. Suena a gallego, sí. Suena a gallego, efectivamente. Claro. ¿Y qué hace un ferrolano en Murcia? Pues buscando trabajo y acomodo para sus numerosos hijos. Porque son 10. 10 hijos. Y todos ahora mismo bien situados, bien... Gracias a Dios. Todos tienen carrera universitaria. O sea que no parecía fácil. La alegría de un padre, pues, empieza en la realización de sus hijos. Sí. Vamos a empezar, vamos a ir más atrás. Nace en el Ferrol Paco, ¿no? Sí, Paco, sí. ¿Y Paco es de una familia también numerosa o cuál es la infancia? 5 hermanos. Mi padre estaba empleado en el ferrocarril, era un ferroviario, contable en un depósito de máquinas de la Renfe. Mi madre era pianista. Esa afición y gusto por lo artístico y por lo armonioso, creo que se lo debo a ella. Porque mientras esperábamos por mi padre, ella se sentaba al piano y nosotros absorbíamos todo, porque tocaba muy bien. Fui alumna de Bretón en Madrid, ¿sí? Y de Cubiles, que era un gran pianista. Y claro, así heredamos ese gusto por la estética. Sí, por lo armonioso. ¿Y de esos 5, en qué orden estaba? ¿El mayor, el medio? No, el segundo, sí. Aunque por eso dicen que nunca segundas partes fueron buenas. Dicen que los segundones siempre quieren ser primeros, y los primeros tampoco quieren ser primeros. No, pero cada uno se tiene que adaptar y conformar a su realidad. Y eso es uno de los problemas de la vida, adaptarse bien. Uno es feliz cuando sabe coger su lugar, ¿no? Claro, y lo acepta. Claro, efectivamente. Mientras tanto está como sufriendo por no ser lo que no puede ser, el sufrimiento. Y bueno, ¿cómo es la infancia allí en Galicia, en el Ferrol? Pues yo creo que como en cualquier parte, en cuanto a primeros estudios elementales y superiores. Bueno, superiores en Ferrol no, porque no hay. Lo primero que pude estudiar fue la carrera de comercio, peritaje y profesorado mercantil, y para eso examinándome en La Coruña, no había en Ferrol. De momento estas cosas... Una realidad que hoy día, un joven de hoy, perito mercantil, ¿qué es eso? Sí, es equivalente a económicas o algo así. Pero a una diplomatura, ¿no? A un estudio medio. De profesorado mercantil es como una licenciatura. Eran 3 años. Peritaje 5 y profesorado 3. Pero me horrorizó. Yo creo que fue en una ocasión en la que iba para casa, pasé por un banco, miré por la ventanilla del banco y vi a un pobre señor allí, agachado con los ojos encima de los papeles, y dije yo, qué horror. Yo esto no lo podía soportar. Aunque, bueno, después se soporta todo, ¿no? Pero vamos, me horrorizó y dije, pues voy a hacer otra cosa. Entonces, empecé a estudiar magisterio, también en La Coruña. En realidad, eso fue lo más fácil que, bueno, hablando en el sentido de dificultad de asignaturas y eso, lo acabé enseguida. Y claro, al ver que tenía el magisterio, maestro de primera enseñanza, que es lo más bonito, esa sí que es la palabra maestro, es lo que me gusta. Entonces estás igual que yo. A mí eso de profesor, esas cosas, qué feo. La palabra maestro. Además yo recuerdo a mi primer maestro, que era todavía en una escuela unitaria, y estaba primero, segundo y tercero juntos, y ver al maestro que además te enseñaba con su modo de vivir, no era solo el que enseñaba asignaturas o a leer o a escribir. Es cierto, sí, enseñaba todo, incluso desde el punto de vista moral y religioso, eran unos verdaderos fenómenos aquellos maestros de primera enseñanza, sí.
Bueno, pues eso. Luego que, claro, ya por estas fechas, no sé si tendría ya 3 o 4 hijos. Al acabar magisterio. Sí, ya estaba dando clase, por supuesto. Es que antes había estado en la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid y había obtenido la diplomatura de francés. Y entonces empecé a dar clase con 19 años. Sí. O sea, dando clase de francés en academias o en algún... No, en un colegio, colegios. Un colegio grande. Y al mismo tiempo, secundario, pues, sí. Preparando el alumnos de sexto de bachiller que eran mayores que yo. Pero bueno, los traía a raya, ¿eh? Era bastante hueso. Es broma. Bueno, luego empecé a estudiar pedagogía, ciencias de la educación, y poco a poco, pues, esa carrera ya me costó más, porque además no tenía tiempo prácticamente. Muchas veces tenía que irme 2 o 3 días antes de los exámenes y prepararlo, allí estudiando 25 horas diarias, y bueno, y así fui acabando profesorado, esta vez no mercantil, sino licenciado en Ciencias de la Educación, que se llamaba. Se llamaba entonces, sí. Esa carrera sí que me animó, me ocupó, se apoderó de mí. No. Porque era más, la veía más humana, no eran papeles, eran personas. No, era porque, si es que lo que me gustaba a mí era dar clase. Entrar en un aula, hablar con los alumnos, no sé, eso sí me gustó mucho desde el principio. Fue mi pasión, la verdad. Luego, como tenía ya en esa época a lo mejor 5 o 6 hijos, y entonces tenía que sacar un sobresueldo. Con lo cual me presenté, me decidí o me ficharon como director de colegios. El primero en Ferrol se llamaba Montefaro. Y así. Pero claro, en Ferrol ya hemos dicho que en cuestión de estudios pocas salidas había. Había una escuela superior de náutica, de ingenieros navales, pero después nada. Entonces nos vinimos a Murcia, ahí está. Esa es la cuestión por la cual nos acercamos a Murcia, ¿no? Y he visto, por cierto, que no es por hacer la pelota a los murcianos, pero me han caído de maravilla. Son gente pacífica, con ganas de hacer favores, o sea, me cayeron muy bien, me ayudaron mucho. Pues aquí en el Colegio Monteagudo empecé a... En el Colegio Monteagudo. Sí. ¿Y nació algún hijo de los últimos aquí ya? ¿O hay algún Nació hijo murciano? uno solo, sí, que se llama Tomás. Trabaja actualmente en la bolsa. Vamos a ver si hace una conversión en dólares suficiente para que la familia... ¿Y esa foto? Porque es muy curiosa esa foto. Sí que es curiosa, porque, hombre, los regalos que se intercambian durante la petición de mano suele ser una sortija. Yo le regalé una alianza a mi mujer, que aún la tiene y le tiene mucho cariño, por cierto. Pero yo, los diccionarios, era el espacio abreviado, aquel de 7 tomos que había. Después se publicó otro 8 tomos, ¿no? ¿Y qué dijo? ¿Vamos a regalarme un libro? Dije yo, ¿por qué esto del diccionario si fuera la segunda parte del Quijote o algo así? Pero no, yo entendí después de mucho tiempo que esa era la razón por la que a mí me gustan los diccionarios y por la que he publicado hasta ahora 2 diccionarios. 2 diccionarios. 2 diccionarios. Porque aquí don Francisco ha sido un hombre inquieto. No Sí. solo porque empezó a estudiar, se cambió del domicilio, empezó a vivir, a intentar colocar a 2 hijos, sino que no ha parado. No, Y sigue sin parar. y sigo sin parar. No Porque podía. actualmente no está en activo. Estoy activo, estoy haciendo varias obras, o sea, sí. Escribiendo. Escribiendo, sí. Y perdón. también con alguna editorial colaborando. No, las que quieren colaborar. Por ejemplo, he hecho una tesis doctoral en la Universidad Pontificia de Salamanca. Y como parte, la tesis consistía en saber qué hay que saber para poder hacer un diccionario, pero hacerlo con garantías, ¿no? Y bueno, nadie sabe la cantidad de estudios que hay que tener. Es difícil hacer un diccionario, ¿eh? Ya lo decían
los primeros lexicógrafos que hacen un diccionario. Bueno, pues el diccionario era un anexo de la tesis. Pero bueno, luego me fui entusiasmando y quise hacer un diccionario que fuera muy útil, sobre todo para traductores y también para intérpretes. Y así hice la tesis, cómo se hace un diccionario, ¿no? Luego seguí con los diccionarios, estuve 5 o 6 años para hacer la segunda parte. El diccionario es de términos religiosos. Es un diccionario de términos, no de palabras, ¿eh? Términos que interesen al fenómeno religioso, que son muchísimos, porque el fenómeno religioso es de una amplitud enorme, ¿no? Pues bien, y ahora acabo de terminar, gracias a Dios encontré unos sponsors extraordinarios, que son además muy conocidos en Murcia. Uno es don Tomás Fuertes, el del grupo Fuertes. El otro es José Luis Mendoza, el de la UCAM. De la Universidad Católica. Y un tercero fue Pepe José Jiménez López, el de Artes Gráficas. Artes Gráficas. Con lo cual, bueno, me salió todavía mejor económicamente que el primero, ¿no? Y yo creía que, la verdad es que es un diccionario prolijo, bastante exhaustivo. Y un diccionario que tiene también traducción. Sí, claro, es que tiene esa dificultad añadida, la de ser bilingüe. El primero era español-francés, pero en el que he estado ocupado cerca de 6 años, pues tiene más de 8.000 términos, 8.000 palabras. Que eso es bastante, ¿eh? ¿Y qué siente uno cuando acaba una obra así? Pues un gran suspiro de alivio de 6 años. Está suspirando por lo menos 10 minutos. Y acaba. Es tremendo, ¿no? Y enseguida pensar en qué voy a hacer ahora. Sí, ¿no? sí. Es que además había hecho antes... Perdón, tengo una carrera. Había hecho antes unas obritas de teatro escolar, cómicas, para que se rían los alumnos, pero sobre todo sus padres, ¿no? La que más éxito tiene o ha tenido, con miles de representaciones en toda España y en algún que otro país por ahí. Se titula El aula de Tócame Roque, que son esos disparates que van diciendo los niños, ¿no? Los niños en el colegio. Claro, sí. Pero eso viene desde la experiencia, de los años. Sí. ¿Cuántos años de magisterio, de enseñanza en el colegio? Pues cerca de 50. Tendría que calcular, no sé exactamente, pero sí como... Con lo cual uno podría hacer un libro no solo de las barbaridades en exámenes, que ya son muy comunes, sino de experiencia, que es lo que has tomado, ¿no? Sí, eso. En la cuestión educativa o de enseñanza, la experiencia es extraordinariamente importante. Yo creo que más que en otras cosas, porque, sabe, uno te da un conocimiento psicológico del niño, que es al que tú quieres ayudar y apoyar. Tienes que caerle bien, pero no le puedes hacer la pelota. Tienes que exigirle, y eso es lo difícil, igual que a los hijos. Eso iba a decir, sí, porque el hijo... bueno, pero mejor termina, porque iba a decir una frase que luego me vas a decir. Igual que a los hijos. Bueno, igual que a los hijos, porque en realidad los niños, los alumnos son como hijos. Y uno acaba queriéndolos. Que dice, no los voy a querer, porque me están estropeando el carácter. No, sí los quieres. Se quieren mucho, ¿eh? Y ellos se dan cuenta. Después hablando a solas. Bien, pues sí, está bien. Pues eso, por eso es bonita esta profesión. No bonita, es hermosa, es emocionante. Cuando uno ve que un alumno que estaba muy mal, en mal plan, porque tenía problemas en su familia. O sea, hay casos que, muchos, centenares de casos, ¿no? Que uno no se lo puede creer lo que le pasaba a algunos niños, lo que les pasa en su familia, ¿no? Y por eso... Pero bueno, pues así estuve cerca de 50 años. Claro, lo que quería decir era eso, que uno con los hijos, pues porque les quiere, les corrige. Claro. Y no les pasa una. No.
Pero no porque no los quiera, sino al contrario. Pasa que los hijos lo aprendemos muy tarde. Claro, nos damos cuenta tarde. Quizás ahora, como aún me viven 9 de los 10 y uno está en el cielo, protegiéndolos a todos. ¿Qué edad tenía cuando murió? 2 años. 2 añitos. Sí, aún no los había cumplido. Era el más guapo de todos. El ángel. El Claro, ángel que cuida de todos. Era el más guapo, además de todos. Vamos, mi mujer lo diría. Sí, bueno, pues eso, ¿no? Y yo noto, y ellos lo notan, y le piden. O sea, le hablan al niño como si fuera. Recuerdo que una hija mía decía, cuando se murió, antes todos mandábamos en él o a él, y ahora manda él en nosotros. Una observación muy aguda. Y era verdad. Son protectores y son intercesores, efectivamente. Sí. Y Pida es santo, estaba bautizado, tenía 1 o 2 años, pero es un santo total. ¿Sí? ¿Y cómo uno se mete en la aventura del estudio, de la investigación, del trabajo y de ser padre de familia numerosa? ¿De dónde viene esto? No es fácil, ¿eh? No es fácil, pero vamos a ver, es que uno va haciendo lo que cree que tiene que hacer, sin apoyar el hombro, sino dejando el hombro libre para que las cargas vayan a él. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues educar a los hijos, sí. Hay que a ver qué tema tienes para mañana, cuál es el examen que tienes tú, etcétera. Hay que estar preocupado por ellos día a día. Y eso, cuando son muchos, es difícil. Pero hay que hacerlo. O sea, hay que hacerlo. Entonces, y lo demás igual, ¿no? Uno ve que estas obras de teatro, lo que voy a decir a lo mejor alguno no lo entiende, las hice para aumentar la cohesión de la clase. Tenía una clase de 40 alumnos, hice algún sociograma, había 4 o 5 que dominaban a la clase, yo quería que hubiera uno solo o 2. Pues con esas obras es increíble lo que avanza el aula, ¿eh? Lo que avanza, sobre todo si se ríen y trabajan juntos. Es una cosa que uno casi no se lo cree, ¿eh? Pues eso hoy es totalmente necesario en un mundo cada vez más individualizado. Claro, ¿no? El saber, es que claro, hay que preocuparse del aula. El aula funciona casi como un bloque, como un individuo aparte, y no es el conjunto de los 40 alumnos. Bueno, yo digo 40 porque en mi época había así. Sí, hoy son 25, 27, 20. Bueno, pero bueno, más difícil, pero ahora hay que hacerlo. Eso, bueno, otra cosa que hay que hacer, pues hay que hacerlo, así me veía yo metido, ¿no? Porque además tenía, vamos a ver, como eso de tener una voz interior, una conciencia que te lleva, que te obliga, que te empuja, eso es verdad. Pero es verdad de una manera casi física o material, ¿no? O sea, uno nota que Dios le va pidiendo, pues haz esto y hazlo bien, y hazlo bien. Y claro, entonces se encuentra metido en 50 cosas. Esto no puedo dejar de hacerlo. Oye, llaman por teléfono y mira, estamos haciendo esto, ¿qué te parece? Tienes que ayudar aquí, tienes que dar una charla, y así. ¿Lo ves todo como una llamada de Dios a trabajar aquí y allá? Bueno, no sé, sí, desde luego sí. Como una llamada de Dios a que tu conciencia siempre esté recta. Es en ese sentido. Es una conciencia, el Señor te va pidiendo. Bueno, no te pide, tú ya lo sabes. Es como si fuera una intuición o algo que llevas dentro, no grabado. Porque también intentas formarla, claro. La conciencia hay que formarla, hay que estudiar, hay que saber lo que son las cosas, ¿no? Claro, ¿no? Las virtudes teologales, morales, humanas, etc. Sin virtudes humanas no se puede construir una conciencia recta. Hay que ser recio, hay que ser humilde, sencillo. Todas esas virtudes humanas hacen falta para construirse una personalidad, bueno, fuerte, ¿no? Fuerte. Sí, me salió la palabra, pero es verdad. Y es así como me fui metiendo.
como ahora en una obrita de teatro que estoy haciendo, bueno, las guías de ayuda al estudio, que hice 5, porque veía lo difícil que les era a los chavales, bueno, los alumnos, ¿no? Que difícil a los hijos. A los hijos también. Lo difícil que les era sacar adelante asignaturas. Entonces hice unos libritos que son guías de estudio de lengua, de primero de BUP, era la época del BUP, lengua y literatura, primero, segundo y tercero de BUP, y COU, y literatura, lengua y literatura. Bueno, pues me metí a hacerlas porque les ayudaban, sobre todo los esquemas, por ejemplo. A ver, la literatura española en el siglo XV, pues tiene un esquema. Ese esquema hace ganar a un alumno horas y horas. Claro. Porque se lo aprende y luego lo desarrolla. Y luego tú te preocupas, lo llamas, le preguntas, etcétera, ¿no? Pues así es como fui avanzando. Y el no parar. Y el no parar, eso sí. No puedes parar, ¿no? Aún ahora, ¿eh? Aún ahora. Aún ahora con los hijos mayores. El mayor es otorrino y tiene 47 años. Luego le sigue una doctora que es oncóloga, que tendrá un año menos, poco más de un año menos. Y así todos. Estoy viendo. ¿Y cuántos allí nietos? Una hija que... esta hija, Ahí está. Cristina, majísima. Y esta es mi madre. Una persona sonriente siempre, como está ahí. Sonriente, trabajadora hasta el máximo. A pesar de ser pianista, tenía las manos como si fuera una pobre. Y además era, no sé, tan buena, tan paciente, tan maja. Se le podías preguntar cualquier cosa, no se enfadaban. Bueno, vivió hasta los 97 años. 97. Sí, era extraordinario. ¿Y nietos cuántos hay? 15. 15. Pocos. Bueno, tendrán Para que llegar, 10 ¿no? hijos. Para 10 hijos, no, pero Bueno, puede llegar, puede llegar. Claro, aún está la pelota en el tejado, como quien dice, ¿no? Y sí, vale, pues sí, bien. Y bueno, y seguimos en la brecha. Ahora, a veces con los nietos. Vienen a casa algunos a preguntar cosas. Lo difícil es igual que siempre, ¿no? Las figuras literarias les cuestan mucho. ¿Y utilizan las guías con ellos ahora? Sí, y todos los cuentecitos. Bueno, las guías ya las tengo aquí, en el coco, ¿no? Y sí, pero claro, hay que saber, para saber literatura hay que saber las figuras retóricas, por ejemplo, aunque no se sepa otra cosa. Yo cuando estaba aquí en Monteagudo como coordinador, jefe de estudios o algo así, iba por los pabellones, estaban divididos en 3, primaria, secundaria y superior, ¿no? Y bachiller y COU, que ahora ya no hay COU tampoco. Pues no me gustaba nada que explicaran los profesores cosas como los fonemas, los pamemas y las... No, porque eso hace perder el tiempo para enseñar a leer y escribir bien. Es que estos chavales de segundo, tercero y cuarto de primaria tienen que aprender a leer, pero a leer bien. Hay un fenómeno que se llama comprensión lectora, cuya falta, porque a veces hay alumnos que no tienen esa comprensión, ni lectora ni escuchadora. Esta mañana me lo ha dicho un alumno que ha venido a ver un examen. ¿Ah, sí? Y me ha dicho, digo, mira, esto no era lo que pregunté. Digo, has contestado bien, pero no es lo que pregunté. Dice, es que no he sabido leer. Ah. Me ha dicho eso. Pues es verdad. Es verdad. Y hoy pasa. Hay alumnos que leen, e incluso leen ya no comprendiendo, sino leyendo mal. Con lo cual es muy difícil estudiar. Claro, muy si difícil no estudiar. respetan los trozos del texto, la línea, la cadena de palabras, no podrán leer bien. Y por eso mucha gente lee mal y no sabe poner las comas. ¿Y qué ha pintado Dios, si podemos decirlo así, que es lo que dicen hoy? ¿Qué pinta? ¿Qué ha pintado Dios en la vida de Paco? De Francisco? Vale, la verdad es que
no suena así muy bien eso de pintar, ¿no? Porque si acaso el que pinta soy yo, ¿no? Dios es algo mucho más importante. O sea, te rellena todo. No solo está por la superficie, está dentro, en el corazón, en lo más íntimo del ser. Y ya te va indicando, ¿no? Te da esa intuición, por aquí, esto no. O sea, ya a mi edad ya es difícil dudar en cuestiones de ley y de moral, ¿no? De ley de Dios, porque ya está muy establecido y notas enseguida que lo que no está bien, lo que está mal. Entonces Dios para mí, y lo mismo para mi mujer, ¿no? Es lo definitivo, el hallazgo fundamental, la base de todo. La base, la altura y la profundidad, como decía San Pablo, ¿no? Es verdad, y es así. Sí, un poco como aquel, yo leí una vez no era un poema, pero podía serlo. Decía, es que eso de decir Dios está con nosotros no me gusta, decía, está en nosotros, sí. Es nosotros, decía. Sí. José Luis Martín Descalzo. Anda. Decía, no me gusta, Dios está con nosotros, está en nosotros, es más nosotros que nosotros mismos, decía él. Ah, sí, ya eso lo sé. He leído su último libro, Mensaje, no sé qué, sí. Un librote así bastante. Era majo. Pues... Y era premio Nadal de literatura. Sí, fue premio Nadal. En la frontera... En la frontera, sí. Es que él tenía varios, Frontera de Dios. Primero con los artículos de prensa le hicieron esas razones de la alegría, de la esperanza. Sí, pues yo como amante de la literatura ya lo he conocido en ese. Por eso me ha recordado, Dios es el que da consistencia, coloca cada cosa en su sitio, sí. Hace que todo tenga sentido. Es la máxima armonía. Si no hay belleza, no hay Dios. Recuerdo que en un curso de orientación familiar... porque eso se nos ha pasado todavía. Y vamos a terminar con eso. Nos queda muy poco tiempo, pero vamos a terminar con eso. Sí, soy orientador familiar. Orientador familiar. Eso después de pedagogía, después de magisterio, orientador familiar. Sí. Pero eso lo hiciste un poco a nivel egoísta por uno mismo, por orientar a la familia. No, por orientar más bien a los padres de los alumnos. De los alumnos. Sí, sí. Porque ese es un campo que hay que tocar constantemente. Los alumnos son como sus padres son y si no, siempre habrá problemas. Entonces, en uno de ellos, recuerdo que un matrimonio, bueno, habló el marido siempre, que era ateo, y me dijo, porque yo explicaba sostenerse en la fe, en los mandamientos, etc. Bueno, pero él decía que como no creía en eso, que qué podía hacer, ¿qué me dice usted para vivir yo? Porque él, claro, tenía inquietudes, porque era inteligente, no era médico. Y le dije, mira, desde hace más de 2000 años, 2500 o 2300, hubo un señor que se llamaba Aristóteles y se dedicaba a sus filosofías. Y tenía 3 palabras clave, que él le llamó los trascendentales: verdad, bondad y belleza. Y Sócrates decía que el que ha descubierto la belleza del bien no puede hacer el mal. Y San Agustín, mucho más atrevido, dice, ama y haz lo que quieras. Porque claro, porque si amas de verdad, pues haz lo que quieras, ya estará bien. Pues es eso, y se quedó pensativo, tal, me dio las gracias durante los 3 trimestres del curso, ¿no? Sí, sí. ¿Y has tenido alguna experiencia de orientar a una familia, a un matrimonio, y que de verdad luego hayas sentido una satisfacción especialísima? Sí, sí, sí. Sí, porque incluso en el campo religioso las conversiones existen. Siguen existiendo conversiones, siempre. Bueno, siguen existiendo, mejor. Es verdad, y claro, eso pues, claro que sí, ¿no? Y además es una gran alegría para el orientador. Incluso alegrías, por ejemplo, al hacer un estudio psicológico de
de alumnos ya de segundo de bachiller o así, que es cuando son eficaces. Bueno, pues veías, este chaval tiene edad clarísima. Vamos a ver, los test, si están bien hechos, son, ¿cómo se dice? No pueden fallar, no pueden fallar. Si están bien hechos y bien aplicados. Bien construidos y aplicados. Claro. Bueno, pues en una ocasión un chaval te daba una puntuación altísima en factor espacial, que es el que, como sabemos, es clave para la geometría descriptiva, por ejemplo. Pues lo ves, lo orientas, se lo dices a sus padres, y hace una carrera de arquitectura impresionante. Claro. Y al cabo de 8 o 10 años lo ves, arquitecto famoso, porque todo ha ido bien, todo se ha tomado, cogido en su momento y en su Está lugar. haciendo, como empezábamos a hablar, está haciendo aquello para lo que vale, para lo que sirve, Claro. y ha ocupado su lugar. Claro. Pues, don Francisco, Paco, nuestro tiempo se nos acaba. Entonces yo quiero que, porque esto vuela, es que el tiempo vuela. Sí. Y ahora a nuestras Tiempos edades ya fútiles. vamos pasando y cada vez vuela más deprisa. Uf. Pero en la televisión ahí es imposible cortar. Pero tenemos que terminar nuestro programa. Quería un mensaje de alguien que ha vivido, que está viviendo, que vive la vida plenamente porque está en activo totalmente, para aquellos que dicen, si es que yo ya lo he hecho todo, yo ya no puedo hacer nada más, o yo no sé. Para este mundo que a veces está desencantado y creo que necesita un empujón de esperanza. Bueno, yo le diría con palabras del Papa, de Juan Pablo II, no tengas miedo, lucha. Ahora que empezamos el año nuevo, lucha nueva. No, vida nueva, no, porque en unos días no puede cambiar tu vida, pero lucha y así sí que cambiará, ¿no? Yo daría este mensaje para todos los que quieran oír, y seguro que lo agradecerán. No tengáis miedo, luchad. Luchad. No solo se lucha en el campo de batalla, se lucha en la vida, haciendo cada día mejor las cosas, haciendo mejor las cosas cada día. Pues es un mensaje espléndido, que Bueno. no es de combate, sino No. de luchar a veces con uno mismo. Es de combate con uno mismo. Con uno mismo, pero que no, son quiero decir, duros, los combates. mucho más duros. Son duros, sí. Parece que si no cuesta trabajo es que no lo estamos haciendo bien. Para superarse, para ir haciendo bien las cosas, hay que luchar. Sí, sí. Está la superación y el encuentro con la felicidad de lo que uno ha conseguido, que no esperaba. Ya. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer estar esta breve y corta media horita hablando en este programa de Vidas con Luz. Gracias. Seguiremos hablando, aunque sea fuera del programa, Venga, y vale. comentando muchísimas otras historias. A mí, totalmente. Muchísimas gracias. Y a ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Se han querido compartir con nosotros esta media hora. Les invitamos a que el próximo miércoles, si así lo desean, también esté con nosotros. Muy buenas noches.